Abre, le quitamos aquí. Ay, buenos días, mis queridas amigas. Muchas gracias por venir acá. Vamos aquí a rendir gracias a Dios. Empecemos con una oración. Mis bellas. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidas. Gracias, Padre, porque tú nos cuidas, nos bendices. Gracias por esta semana que pasamos, Señor Jesús, que a pesar del frío estamos aquí. Gracias, Dios, por darnos esa valentía de venir acá, a reunirnos, a aprender de tu palabra, a estar en coinonía con mis amigas, con mis hermanas. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de vivir, de respirar. Gracias por nuestras familias, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que tú seas cubriéndolas, bendiciendo a nuestras familias, Señor Jesús, a nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras familias, nuestros padres. Señor Jesús, las personas que están a nuestro alrededor, Señor Jesús. Danos sabiduría a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que me uses, Padre Santo, para poder explicar tu palabra y que esta palabra sea un rema para nuestras vidas. Te amamos mucho, Jesús. Glorificamos tu santo nombre. Amén. Ay, creo que no empezó más. Así. Sí, ya empezó. Listo, mis amores. Entonces, la semana pasada, y se conectaron, vimos los profetas, ¿no? Ajá. ¿Quién eran los profetas? Y cómo era un profeta, y cómo identificar los profetas. Y hoy, pues, vamos a ver sobre un profeta que me gusta mucho y bueno, Dios puso en mi corazón que pues era este profeta de primeras, y es el profeta Samuel. Entonces, por si quieres, queremos ver sobre el profeta Samuel. Samuel es un profeta, fue un profeta que tuvo 2 libros en la Biblia, tuvo protagonismo en 2 libros, y ahí cuenta la vida de él y también cuenta la vida de los 2 hombres que él ungió. Él ungió a Saúl y él ungió a David. Entonces, en esos 2 libros se basan en esas historias. Entonces, bueno, quiero contarles como la historia de Samuel. Samuel fue el hijo de Ana. Ana era una mujer que no podía tener hijos, era estéril, y ella oraba y no se le cumplía ese deseo de tener hijos, y siempre subía al templo a orar, a pedir por su hijo, pero nunca tenía. Y una vez ya estaba como, yo creo que en esa desesperación, y estaba llorando tanto, yo creo que con el alma le pidió a Dios que ya llevaba demasiado tiempo, porque el esposo en esa época tenía 2 mujeres, entonces el esposo tenía otra y la otra sí tenía hijos, y la otra pues era cría porque tenía hijos, y era muy importante en la época tener hijos, como que era muy, sí. Y entonces ella lloraba y todo, y él mismo le decía al esposo, pero no soy suficiente para ti, yo te amo más a ti. O sea, él siempre la quería más a ella, le daba como lo mejor para ella, pero ella no, ella quería a su bebé. Entonces ella lo que hizo ese día fue que le dijo, Dios, si tú me das un hijo, yo te prometo que yo te voy a consagrar para ti, te lo voy a entregar a ti, pero dame la oportunidad de ser mamá. Y entonces, cuando estaba llorando ahí en el templo, Eli, que era el sacerdote, le dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás borracha? Porque estaba tan así como cuando, estaban así, mejor dicho, así bien, pero ella también estaba como haciendo así, o sea, lloraba y lloraba, pero como murmurando, entonces no se le escuchaba, no se le entendía, entonces pensaba que estaba como desvariando de tomada o algo así, y le dijo, no, yo no estoy tomada, yo estoy en el espíritu, yo estoy muy acongojada porque quiero que Dios me conceda un hijo. Y él le dijo, como algo así como descansa en Dios, tranquila, y Dios te va a conceder lo que tú le has pedido. O sea, como ahí el profeta también le dio la palabra. Y bueno, ella después ya tuvo su hijo, y ella después le daba de pechito y todo, y cuando ya el niño estaba a cierta edad, yo no sé, por ahí 5 años, no dice la Biblia, pero cuando era pequeño todavía, pero ya que no necesitaba tanto de ella lo llevó al templo y lo dejó en el templo viviendo. O sea, lo entregó ahí como le había dicho a Dios. Ella después tuvo más hijos, pero Samuel desde pequeñito fue consagrado a las cosas de Dios. Entonces, Samuel vivía con Elí y con los hijos de Elí, con la familia de ellos. Bueno, pero a ver qué más. La profecía. Samuel era fiel y él estaba siempre con Dios. Entonces, Samuel, a pesar de que estaba
en medio de una familia que aunque era un sacerdote, no hacía las cosas correctamente, digamos. No sé por qué, si a veces uno como papá comete como errores, ¿no? Como que uno quiere tanto a sus hijos que uno no se da cuenta de lo que hacen o uno no los quiere disciplinar o uno no quiere que ellos sufran, entre comillas, si uno les dice algo que de pronto no les va a gustar. Y entonces eso es lo que hacía Eli. Eli sabía que los hijos estaban pecando, que estaban haciendo algo mal. Y Eli pues como que se hacía el que no veía, el que no sé. Y entonces los hijos cuando llegaba la gente daba las ofrendas, ellos se robaban las ofrendas. Ellos llevaban mujeres allá al templo y ellos acostaban con las mujeres, o sea, eran promiscuos, era terrible, o sea, eran muy como malos esas personas como que robaban, pues le robaban a Dios y todo. Y Eli sabía, pero no sé por qué él no hacía nada. Es como que tal vez pensaría que era O algo sea, perdido, yo no sé. lo amaba de mala manera, pues. Sí, o sea, sí, Sentía que lo amaba así, ay, como... sí, a veces, o sea, no sé si a veces ustedes han visto casos de, por ejemplo, personas que dicen, ay, no, pero es que si yo no puedo disciplinar a mi hijo, no le puedo decir nada porque se enoja, cosas así. Entonces, como que a veces uno como papá comete el error de que no toquemos al niño. Es que yo digo pobrecito. que es como una manera ¿sabes? Ay, no, yo te amo tanto, no quiero discutir contigo. Sí, por no incomodarlos. Exacto, también. Sí. Ujú. Ay, porque es como decir, ay, no, yo sé que es delicado y pues a lo mejor no me va a hablar por yo decirle sus cosas. A veces, o sea, las mamás sí tienen eso, de que, ay, no, Sí, ¿qué dirá? Que no me va a hablar, que no, pues hay que... sí, la palabra de Dios dice que ama a su hijo Hay que disciplina. arreglarlo. Ajá, Sí, sí. que ama a su hijo disciplina, pero uno a veces no lo hace. Y bueno, el caso es que yo pienso que la oración que Ana, a pesar de que lo entregó, ella no dejaba de orar por su hijo. Porque a pesar de que Samuel se crió en ese caos, en ese ambiente tan turbio, porque imagínense a un sacerdote que tiene que predicar la palabra y a la vez ese testimonio tan malo de su familia, como que por eso la palabra de Dios dice que uno debe ser primero como sacerdote en su casa y después así como ayudar a otras personas. Porque si uno, digamos, no, en su casa es un caos, pero quiere ayudar a otras personas, no sé, no es como el orden de Dios, ¿no? Bueno, el caso es que a pesar de todo, Samuel se conservó, estuvo ahí siempre obediente, le hacía caso a Eli, y Eli yo pienso que también se refugiaría en Samuel, ¿no? Diría, bueno, este niño es pequeñito, lo voy a tratar de criar bien en el temor de Dios para que como para salvar, ¿no? Salvar como un poquito lo malo que había hecho, ¿no? Como a veces pasa que a veces los abuelitos como que malcrían a los hijos, ¿no? O sea, que cuando son con los hijos, como que digamos que los crían o los tratan un poco fuerte, por ejemplo en nuestra época o en nuestra familia latina, como que un poco fuerte crían a los hijos, pero ya tienen los nietos y entonces ya son más suaves, como que son, saben, es diferente. Entonces yo pienso que así también lo hizo como el hilo, que de pronto él quiso como resarcir sus cosas con Samuel y pues sí lo ayudó a crear bien. Entonces, bueno, en el tiempo que Dios consideró, pues entonces él quiso hablarle a Samuel. Ya como que dijo, ya Samuel está suficientemente maduro, aunque era todavía jovencito, pero Dios consideró que era suficiente maduro para empezarle a dar misiones de profeta. Entonces quiero que veamos aquí Primera de Samuel 3, 19 y 21. Del 19 al 21. Sí, Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Entonces aquí quiero contarles la historia de cómo se le manifestó Dios.
Samuel estaba una vez durmiendo y entonces le escuchó que le dijeron Samuel. Entonces se fue rápido donde él y ay, ¿qué pasó? Estaba durmiendo. ¿Qué pasó? No, no te estoy llamando. Bueno, ahorita voy a pasar. Samuel. Y otra vez, ay, ¿qué necesitas, Lili? No, no te estoy llamando. Y a la tercera vez otra vez Samuel dijo, pero yo escucho que me estás llamando, yo escucho que dice Samuel. Entonces él le dijo, ay, no, ya sé que lo que pasa es que Dios te está llamando. Entonces cuando estés en tu cuarto y si te vuelve a llamar, entonces dime Señor que tu siervo escucha. Entonces Samuel fue y Dios le habló a Samuel. Y le dijo al otro día, dime qué te dijo el Señor, dime la profecía. Entonces era una profecía, entre comillas mala, porque le contó que pues que sus hijos iban a morir y que también iban a ser destruidos por el pecado. Y le dijo, dime todo, no pasa nada, que yo sé que me lo merezco. Y Samuel tenía como temor, pero le dijo. Y cumplió, entonces digamos, como su primera misión. Y eso es lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Hay veces Dios nos dice cosas que a los amigos o a las personas no les van a gustar. ¿Por qué? Pero no es que sea una maldición, es que es algo, es como una advertencia, porque de pronto Dios puede dar la oportunidad de que te hablan y tú puedes tomar la decisión, ay no, mejor voy a consagrarme a Dios. O decir, ay, esta persona que me quiso decir, como me quiso maldecir o como que se enoja, sí, pueden pasar esas opciones. Es como dicen que, ¿sabe? Dios te da una oportunidad. O sea, a través de esa persona, pues ya es tu decisión si lo tomas o no. Y de pronto ellos ya no tenían oportunidad porque me imagino que ya todo el tiempo ya le había hablado a él y él tal vez ya no puede hacer nada porque pues ya sus hijos. En todo caso, sí se cumplió esa profecía. Y entonces ahí fue cuando empezó ya Samuel como profeta. Y Samuel entonces ya se convirtió en líder y en juez de todo el pueblo de Israel. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 7, 16, 17. De Samuel 7, del 16 y el 17. Y todos los años iba y daba vuelta a Beer y Gilgal y a Mizpa y jugaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá porque allí estaba su casa y allí buscaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Entonces ahí vemos que él era líder, que él juzgaba, porque digamos como que le decían, ven, sé nuestro juez, ¿qué decisión vas a tomar? Y les ayudaba como, sí, él era el líder de ahí del pueblo. Y entonces él, para ser líder, él hacía lo que dice, edificó un altar a Jehová. Él tenía que estar en comunión con Dios. Un sacerdote siempre está en comunión con Dios. Porque entonces, si no, de pronto no le habla a Dios, te puede hablar un demonio. Entonces toca siempre tener cuidado porque, o sea, tiene que ser todo como consecuente, ¿no? ¿Cómo está mi vida? Y como si Dios está conmigo, se comunica conmigo. Pero si de pronto mi vida no está en comunión con Dios, yo realmente no estoy en oración constante, leyendo la palabra, tratando de seguir los mandamientos, entonces ya no me va a hablar Dios. Puede ser un demonio, porque por eso es como lo que hablamos la vez pasada de los opositores. Están las personas que son videntes porque nacieron, o sea, todos nacimos con los dones, ¿no? Y los dones se desarrollan con el tiempo, pero puede que uno los utilice como un vidente, como de adivinación, que espíritus le hablan, porque pues el mundo espiritual es así, es súper fuerte y sí, los demonios nos hablan y se manifiestan y todo eso, y pueden hasta incluso hacer milagros, pero esos milagros son falsos porque digamos que entre comillas puede que salga una persona, por ejemplo, lo que hacen eso de San José Gregorio y esas cosas, que los sanan una cosa, pero en realidad después le da otra cosa peor, porque es como un intercambio de favores en el mundo espiritual. Entonces, pero Dios cuando sana, sí sana de raíz, sana de completo y sana bien, ¿no? Porque Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Claro. Entonces,
eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si Dios nos ha llamado como profetas, tenemos que cuidar esa comunión, cuidarla, para que Dios sea el que nos esté hablando. Entonces, así como hacía Samuel, que estaba en comunión y pues tenía su altar y todo para comunicarse con Dios. Bueno, la bendición de estar en comunión con Dios la podemos ver en 1 Samuel 9:17. 9:17. Sí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Amén. Entonces ahí vemos que sí le siguió Dios dando profecía a Samuel, y ahí fue cuando cuando Dios le mostró a Samuel quién iba a ser el gobernador. Y ahora veamos 1 Samuel 10:9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas esas señales acontecieron en aquel día. Ok, entonces aquí podemos ver que esa es la conexión de la bendición de estar en comunión con Dios. Dios está mostrándole las cosas a Samuel y las cosas que le muestra el Señor se cumplen. Entonces, aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le movió su corazón y todas las señales acontecieron aquel día. Sí, así es. Entonces ahí Dios está mostrando la comunión que tiene Samuel con él y que las cosas que le decía. Bueno, la obediencia de Samuel. Samuel siempre fue obediente, como cuando le decía a Samuel y que decía sí, estaba siempre pendiente de obedecer a Eli y pues claro, obedecer a Dios. Y otra forma de que Samuel obedeció la podemos ver en 1 Samuel 16 del 1 al 4. 1 Samuel 16. Del 1 al 4. Ok, yo del 1 al 2 y ustedes. Y dijo Jehová a Samuel, aquí Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuando llorarás a Saúl, haciéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como lo dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Ok, muchas gracias. Entonces ahí podemos ver que Samuel estaba pensando, ay no, ¿qué va a hacer Saúl? Porque ya había ungido a Saúl era el rey. Pero ahora Dios le dice, no, ya no quiero que sea más el rey, porque como el ser humano, ¿no? Cuando uno está conectado con Dios, pues cometemos muchos errores y Saúl ya estaba pecando mucho también.
Entonces ya Dios estaba aburrido de que Saúl hiciera eso y dijo, no, tenemos que poner otro rey porque ya Saúl no, pues no Se tiene nos que salir. corrompió. Exacto, sí, Sí, literal. no es, literal. no es Se obediente. nos perdió. Sí, entonces se nos perdió, como te dice, sí. Entonces ahí fue cuando Dios le dice, y pues él no quería, primero porque me imagino que también era amigo de Saúl, ¿no? Porque digamos lo ungió, lo bendijo, entonces Saúl estaría contento de que me imagino que compartió de pronto la mesa, porque pues dijo, no, gracias a Dios y a él es que yo soy el rey, ¿no? Entonces yo creo que tenían su amistad. Y pues también, imagínense ser el rey que de un momento a otro lo quiten. Y si es un profeta, ellos sabían que Dios cuando habla, hay que hacerlo y pasan las cosas. Entonces, por un lado, Samuel no quería hacerlo de pronto por temor al hombre. Y también porque de alguna manera Samuel estaba muy apegado a Saúl. Samuel lo quería tanto y Saúl por eso estaba ahí llorando. Samuel lloraba y decía pues que no quería que lo quitara, pero pues era la voluntad de Dios y era lo que correspondía. Entonces a pesar de que a veces nos pasan cosas que nos duelen o que no queremos, digamos, dar ese paso, pues Dios nos muestra aquí este ejemplo de Samuel que él fue obediente. Él dijo, bueno, sí, o sea, sí, sé que no, o sea, lloraría y todo. A veces si uno se estresa porque Dios le pide que haga alguna cosa, por ejemplo, ay, que deja este trabajo que te voy a dar otro y no. Lo deja, por ejemplo, y pasa el tiempo y no se ven los resultados. Pero Dios tiene todo bajo control, de pronto Dios lo está moldeando de alguna forma a uno y pues hay que esperar, hay que confiar en que siempre las cosas van a estar para bien con Dios. Yo siempre he dicho que, bueno, lo que Dios te da nunca te quita. O sea, podrán ver tantas cosas, pero lo que Dios te promete dar, Él nunca te lo quita. Sí, entonces, así es. Entonces, sí, nosotros cuando digamos, si nosotros tenemos ese llamado de profecía, nos toca orar mucho y que Dios nos ayude para que cuando nos toquen esos momentos difíciles podamos hacer lo que Dios nos dice, lo que Dios nos demanda. Porque sí, puede implicar familia, puede implicar, sí, a veces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, una pareja que se quieren, que son novios, que se van a casar. Pero resulta que una persona de ellos tiene llamado y la otra persona no. Y la persona, Dios le dice, ay, no es. Y empieza a sentir ese temor de que no es. Pero la persona está enamorada en su carne y dice, no, pero si él es lindo o ella es linda. Y no es. Y Dios dice, no es. Te tengo a alguien mejor. O sea, no es que sea una mejor persona, sino puede ser que sea una persona adecuada para esa persona. Uno puede creer, no, este es el perfecto para mí. Pero el que conoce la verdad es Dios. ¿Quién es el perfecto para uno? Entonces, digamos, aquí de pronto no se puede ver esa situación porque ustedes están casadas, pero digamos una persona No, que se va a fíjate casar. que cuando yo estaba soltera, pues que ya, o sea, ya yo estaba buscando la conexión de Dios y de verdad que no necesitaba, digamos, como una pareja. Y luego pues ya yo decía, bueno, el día que yo vaya a conseguir pues mi pareja, que seas tú que me lo presente. O sea, si yo me puse así, Sí. y así pasan las cosas, y así pasan las cosas. Solito llegó él. Sí, cuando menos esperé, pues ya. O sea, todo se fue dando sin forzarse, pues, sin yo decir, oh, sí, no. Sí. O sea, todo fue así como que, o sea, yo siempre le decía a Dios mío, si me vayas a dar una pareja, que seas tú que me la presentes. Sí, porque siempre va a Porque a haber veces cosas. uno, de verdad, si uno se deja llevar, digamos, por la carne, o porque, ay, está lindo, o es que, sí, como físicamente, pero a veces Dios no dice que no es. Sí. Les voy a contar cómo conocí a mi esposo. En ese tiempo yo había dejado ya de trabajar porque mi hija entró al kinder. Tenía mi niña en ese entonces 5 años y estaba por terminar el kinder. Entonces, con mi mamá vendíamos ropa. Mi mamá toda su vida ha sido comerciante. Entonces me dijo, ya salte de trabajar, la niña te necesita más tiempo ya con la escuela. Entonces me salí de trabajar y me fui con ella. Vendíamos ropa fuera de la escuela donde mi hija iba.
Y mi esposo iba ahí porque una amiga de él le dijo, a veces le pedía que si pasaba a recoger a su hija. Entonces ya, coincidencia de la vida. El primer día que yo fui a inscribir a mi hija en la escuela, llegué yo súper temprano, era la primera en la fila. Entonces llega esa señora y empezamos a platicar. Pero pues yo sin saber quién era ni nada. Sí. Yo no conocía a ninguna señora de por ahí, de por mi, donde yo vivía. Entonces ya, con el tiempo, me vuelvo a encontrar esta señora, se llama Samira, y me dice, te invito a mi casa, dice, te invito a comer. Dice, mi esposo mató conejos, dice, y vamos a comer con él. Y vamos. Pues cuál fue mi sorpresa, bueno, ahí lo conozco a él, él era su amigo. Y ya él me empieza a platicar, dice, yo te veo todos los días afuera del kinder donde va tu hija. el ojo. Le digo, sí, le digo, yo nunca te he visto. Y se me pongo junto al señor que vende fruta, dice, y de ahí te estoy viendo esperando a que salgan las niñas. Digo, yo nunca te había visto. Y ya, así nos conocimos. Yo duré de novia con mi esposo 3 meses. ¿3 meses? 3 meses y nos casamos. Luego yo digo que son cosas que Dios va acomodando. destino. Porque, O sea, nada, casualidad. mi esposo hace cuenta que yo soy el yin y es el yang. Es algo totalmente opuesto. Luego me decía, ¿por qué te vistes con brillos? Digo, pues porque me gusta. Y mi esposo es así de que si encuentra un pantalón ahí, ese se pone. Y si trae un calcetín blanco y uno negro, así de que vale. Y así como decía, ¿por qué somos tan diferentes? Y Dios dijo que aquí teníamos que estar. Luego pasa, yo me caso un 25 de noviembre. Y a mi papá lo matan un 24 de diciembre. Exactamente al mes. Entonces yo dije, bueno, tal vez Dios quería que ya no estuviéramos solas en la casa, porque pues vivíamos mi mamá, mi niña y yo y mi papá. Entonces dije, bueno, entonces tal vez Dios quiso que ya era momento de salir, por eso lo puso. En tan poquito tiempo yo me casé y ya. Entonces digo, bueno, algo bueno tiene este hombre, que Dios me lo puso de Es un propósito. Sí. Entonces yo luego, así cuando había discusiones, yo decía, ay Diosito, enséñame lo bello de él, porque sigo escarbando. Sí, pero Sí, digo que fíjate por que algo- hace varios más o menos, yo me puse a pensar eso. Dios mío, es que nosotros nos aferramos tanto a la discusión. Discutimos, ¿verdad? O sea, por cualquier cosa discutimos. Entonces yo me puse a pensar y yo dije, Dios mío, ¿en qué me enamoré de él? Es como hazme recordar, o sea, porque lo elegí a él. O sea, enséñame lo bello que me gusta. porque ¿qué pasa? De que nos olvidamos qué fue lo que te cautivó de esa persona. Entonces es una manera de que, no sé, se nos olvida. Entonces yo creo que uno tiene que volverlo como a recordar. Por esto. ¿Qué crees Por que esto sí es cierto? Porque Por esto lo elegiste. yo los novios anteriores eran personas como con gustos afines a los míos. El bailar, el cine, a mí me encanta el cine, me gusta mucho bailar, así. Entonces, todos habían sido así. Cuando yo conozco a mi esposo, yo decía, somos tan diferentes que la vida va a ser tan divertida con él. O sea, éramos tan polos opuestos que yo decía, esto va a ser divertidísimo. Dije, o sea, voy a conocer cosas nuevas, aventuras diferentes, porque no es nada afín a mí. Y entre los dos, Y luego- ¿quién es como el hiperactivo, el que más así? Mi esposo es la parte así te lo voy a decir. Mi esposo es la parte infantil del matrimonio, porque es como un niño, le gusta jugar, echar relajo, la vida se la toma así como que si hoy llovió, gracias a Dios llovió, si hoy no llovió, pues
si hay un charco, echémonos al charco. Y yo soy así de que, no, ¿qué vamos a hacer mañana? Y mañana hay que hacer esto, y Ay, está organizar lloviendo. las niñas, y las niñas tienen que hacer esto, y hay que organizar los gastos así, así es mi matrimonio. Pero porque somos así. Pero está bien porque es como una balanza. Eso. O sea, miren como dice, bueno, mi esposo es más, él es muy madrugador. O sea, él es el hombre que así como que madruga. El que madruga Dios le ayuda. Él se Y aplica. yo soy como que relajada, o sea, o sea, como que yo soy más relajada, pues. Él es más, no sé cómo. Pero él dice que yo le doy esa paz, o sea, que yo soy el que lo calmo a él, como que cálmate, ¿sabes? Disfruta, o sea, no todo es. Entonces él dice que yo lo calmo, que si los dos fuéramos, o sea, fuéramos entonces él dice que por lo menos cuando vamos a dormir, o sea, yo al principio a mí me gustaba dormir mucho y él tenía que no, o sea, era como una cosa que ya su mente ya estaba activa y yo cálmate ahorita, ya va. Entonces él dice que es como un complemento, imagínate que yo fuera igual que él. Sí. O los dos como tú. Sí. Toca que Sí, imagínate. Sí. Nada, yo creo que en el proceso del matrimonio Es como- por eso viene la discusión, porque no termina uno de compaginar y de entender como que cuál es tu papel dentro de esa Incluso, interacción. mira, Y- incluso a veces yo tengo razón, a veces él tiene razón. O sea, a veces yo no tengo razón y él me dice, me pone como ver las cosas. Y a veces yo lo enseño, o sea, como que es al revés, ¿sabes? Como que mutuamente. O sea, a veces no, y yo le doy como una reflexión, esto y esto. Sí. Entonces yo siento que entonces yo digo que eso los dos no Sí, compaginamos en ese sentido, pues. es difícil. Pero son de propósitos. Pero sí, o sea, yo estaba hablando que como respecto a los jóvenes o a las personas que se van a casar, y porque Sí. eso es difícil. Yo me acuerdo que no me quería casar con una persona y estaba como insistiendo, y como que veía las señales y me hacía hasta que Dios me hizo entender, pero Sí. a veces uno tiene que entender a las malas. Yo he aprendido que, o sea, que cuando tú tienes comunicación con tu pareja, es como la base de todo. Al hablar un tema que no te gusta, eso es algo que ya, porque digamos, no vas a llegar cuando tengas 10 años y ahí le vas a reclamar todo lo que en un principio no le hiciste. Claro. Es como una manera de llevarse desde el día cero, porque después vienen, que tienes a otro, por eso me estás diciendo esto. Entonces uno pues se cohíbe, no, estamos empezando. No, de una. Sí, es mejor No, tratar caliente. al principio decir las cosas como Sí. que caliente, sí. Sí. Sí, pero entonces aquí como quiero que tengamos en cuenta es el discernimiento de lo que Dios nos puede advertir de algo o de alguien o de una situación y ser obedientes, porque es que muchas veces las personas, no, sí, yo sé que yo estoy errando en esto, pero Dios me entiende. Sí, a veces yo he escuchado personas que dicen así, o yo voy a ir unos raticos a la discoteca y eso, pero yo ya más cuando tenga los 40, por ejemplo, me voy a juiciar, por ahora no. Y cosas así, pero uno no puede estar condicionando a Dios porque uno no tiene vida comprada. O sea, hoy estamos y no se sabe qué pueda pasar, los ampares saliendo, o sea, tantas cosas que pueden pasar y son destinos de que ya está escrito. Entonces, si uno tiene la oportunidad de escuchar la palabra y de hacer las cosas bien, pues tratemos de hacer las cosas bien y de tener esa sabiduría de no esperar hasta que nos estrellemos literal para salir adelante. Yo una vez les había comentado de que yo conocí a un señor que
él nos contó que ella también como que le habían hablado y todo, y él seguía borracho, seguía así en su vida y no le importaba nada, y fue cuando lo atropelló el tren, y él quedó vivo, pero quedó sin manos y sin piernas, y quedó mal, o sea, imagínense tener todo y ya quedar así, y hizo la única forma de poder dejar el alcohol. O sea, qué triste que nos tengan que pasar cosas tan duras para poder entender de que tenemos que organizar nuestra vida, que, porque desde también era como respetuoso con la gente, o sea, como que no le importaba nada, él era su vida y no le importaba nada, entonces ahí ya. Es que yo digo que lo que Dios te dice, mucho cuidado. O sea, sí, a veces Dios le muestra a uno cosas Sí. en sueños y uno pues puede que comparta con las personas o lo que le pasó a la esposa que tú sentiste y todo eso. Pero las personas uno les puede comentar, las personas como que no creen o pensarán que uno se está inventando o se pondrán enojados, no sé, pero pues también es triste eso, toca pues orar mucho por las personas para que Dios, cuando uno oye una palabra que las personas lo tomen como por el lado bien, de que uno simplemente apoya a esa persona, no quiere. Yo creo que es mejor decirle las cosas a la persona. Aunque, bueno, es como dice, bueno, Dios, yo cumplí. Exacto. O sea, es mejor decir que ya yo cumplí, ya eso que en esa persona. Sí, sí, porque uno tampoco puede pues, obligar a las personas No. que organicen su vida. Ni a creer ni a cambiar. Exacto. Ahí con el tiempo y las oraciones, yo sé que Dios tiene misericordia de uno. Bueno, mis amores, sigamos. Ya nos falta poquito. Ahora vamos, la última es primera de Samuel 25:1. Ajá. 25:1. David y Abigail. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Ok, muchas gracias. Entonces ahí lo que yo quiero resaltar de este versículo es que él murió, pero todo el pueblo fue. O sea, era una persona que realmente lo amaban, que realmente era una persona que Dios estaba con él hasta en la muerte, porque digamos, o sea, yo he escuchado mucho que cuando las personas se mueren y van muchas personas, dicen como que esas personas lo extrañaban, esas personas lo querían. Entonces, él no estuvo nunca solo, él siempre estuvo con Dios, pero hasta en la muerte siempre Dios estuvo, o sea, le envió personas a las que él de pronto le sirvió, porque cuando un profeta en realidad es un servidor de Dios y de las personas, porque llevar un mensaje que darle a Dios es, digo que eso es un privilegio, es algo bonito que Dios nos puede dar a nosotras que queremos que Dios nos hable, ¿cierto? Entonces, Dios, si Dios nos muestra a través de su Hijo, nos da una palabra para otra persona, nosotros somos esos mensajeros, somos esos, digamos, siervos de Dios y siervos de las otras personas, pero a la vez es un privilegio. Porque si a mí me manda a darle un mensaje a otra persona, es porque esa persona quizás, por alguna razón, no puede recibir la comunicación directa con Dios. Porque de pronto la persona no se comunica con Dios, no entiende las cosas de Dios, no está lista para las cosas de Dios. Mientras que si nosotros somos esos mensajeros, eso es algo muy bonito, ¿no? Pues poder llevar Porque esa Dios palabra, la porque Dios usa nos está tocando para poder llevar esa palabra. Entonces, pues eso es lo que quería hablar desde Samuel, ya el último versículo de que Samuel murió, aunque ahí continúa en el libro de Samuel, en el segundo de Samuel, continúa ya la historia de David. Entonces, yo pienso que cuando se inspiraron en escribir la Biblia, hicieron esos dos. Esa primera de Samuel, que es la historia de Samuel, cuando ungió a David, cuando ungió a Saúl, y ya termina, pues concluye con segunda de Samuel, toda la historia de David. Una cosa que me faltó decirles, que no lo dije, pero fue cuando, de parte de la obediencia de Samuel, fue cuando Dios ungió a David.
también de pronto uno como humano, y eso es lo que toca siempre estarle pidiendo a Dios, como humano no puede cometer como ese error de decir, ay, yo creo que esto es lo que nos conviene, por ejemplo, para el grupo, para no sé qué. Y Dios dice, no, esto no quiero que hagas, o así, cosas así. Y entonces uno dice, pero es algo bueno, ¿no? Por ejemplo, cuando él iba a ungir a David, él no sabía que era David. Yo creo que ahí también Dios probó el corazón, la voluntad, la disposición y la sabiduría de Samuel. Porque cuando él llegó allá, y entonces él vio al más alto, al más robusto, no, este es. Y cuando dijo, se acercó, este es. Y Dios le dijo, él no es. Y otra vez entonces le dijo después, yo pienso que este pronto es como más inteligente, este va a ser el rey. Y así, y entonces Samuel, antes de ungirlo, Samuel estaba atento a lo que Dios le decía, era como una comunicación espiritual, ¿no? Y de pronto él no estaba hablando, pero él estaba pensando, hablando con Dios en su mente, ¿no? Y ahí Dios le iba mostrando. A veces ese es como el Espíritu Santo siempre son los presentimientos, de A uno veces- siente algo en su corazón. A veces no sé, yo a veces cierro los ojos y se me salen imágenes. No sé, yo digo, a lo mejor es mi cabeza. No, es Dios que te puede estar hablando. Porque cuando estaba en la iglesia, ¿sabes? Yo estaba cerrando los ojos. ¿Y sabes cómo me imaginé yo? Con un micrófono en la mano. Y estaban las personas como arrodilladas así. Pero yo digo, ¿será que es mi cerebro? Ay, no. Pero no sé. No, yo pienso que es Dios que te está hablando de tu ministerio. Porque yo sé que tú tienes un ministerio no sé, de qué, de evangelismo, de profecía, no, de sanidad, no sé, pero Dios tiene un ministerio. O de pastora. O no sea, sé. yo la vi así como que. Es que como que yo siento que si agarro un micrófono. Voy a retumbarla. Te vas a ir. Voy a retumbar. Ajá. Sí, amén. No sé. Y todo es en el tiempo de eso, tú te estás preparando para llegar cuando llegue ese momento y ahí No comienzas sé, a pero de romper. verdad sí me imaginé. Así como en el donde se pone como el pastor, así habla. Como en el Y yo con el micrófono y la gente así. Pero a lo mejor es mi cerebro, no sé. No, mira, si tú estás en la iglesia, tú estás orando, tú estás buscando a Dios en tu casa, tú estás en comunión con Dios, y te viene una imagen a la mente, eso es una señal de que Dios te está hablando. Sí. Porque no es que tú, o sea, No es algo que yo ¿por pienso. qué? Exacto, ¿por qué tiene que pasar esa imagen? No es porque es Dios que te está hablando. Es que Dios no siempre le habla a uno así en la voz, Él le habla a uno así, con imágenes. Igual cuando yo fui a la iglesia la primera vez, yo me estaba arreglando así como en el espejo y escuché una voz de un hombre. Y de verdad hasta le dije a mi hijo, ¿hablaste? ¿Hablaste? ¿Y qué escuchaste? Como que... Ay, como... Llega, no sé, como... Ven, no me acuerdo muy bien. Pero escuché la voz de un hombre. Hasta le di a mi hijo porque estaba así Como algo así, ¿no? Como que... Ay, no sé, no. Pero algo así. Sí, como que te Porque ya iba a la iglesia, pues. Y yo. ¿Y hablaste? Le digo ya. No. Pero no sé. Ajá. Algo muy raro. Sí. Ya te estaban esperando. Sí. Ay, ya extrañamos el miércoles. ¿Qué crees que me dijo mi esposo? ¿Hoy no vas a ir a la oración? Le digo, se me hace que, le digo, creo que escuché que ya iba a terminar. Pues se me hace que este miércoles ya no hay. Le digo, y Diana ya no puso nada en el grupo. Digo, entonces yo creo que ya no va a haber nada. Ay, perdón, no, esto No, es que yo le Voy a estar escribí, como le pendiente, voy a escribí a ponerlo. ella. Porque la vez que usted fue, a mí sí se me olvidó. Ajá. Ay, voy a ponerlo, porque de pronto uno asume que ya, pero a uno se le olvida. Sí, Y perdón, luego- perdón por no ponerlo. Como dijiste que eran 21 días de oración, le digo, a mí se me hace que ya pasaron los 21 días. Le digo, yo creo que ya terminó, por eso ya no dije nada. Ay, no, perdón. No, si los 21 días se terminan el mañana, pero la oración sigue hasta el verano. Ya cuando sean las vacaciones de verano, el pastor dice cuándo para la oración. O sea, digamos que estos 21 días era específicamente orando por la petición que pusimos en nuestro corazón, en el papelito, era específicamente para eso. Pero los miércoles sí siguen. Todos Desde- los miércoles. Todos los Oh, miércoles ya. siempre es de 6:30 a las 12 y 30 y a las 6:30.
Y como les dije, este miércoles, a ver si nos reunimos, aunque sea, pues por la tarde, cuando yo pueda, ¿no? Pues, y nos reunimos que va a haber un adorador, un cantante invitado, va a estar en las 3 reuniones, pues, para que lleven, no sé, a sus hijos, si quieren, sus esposos, no sé, como quieran, ¿no? Como, si quieren llevar a alguien Bueno. más, sería bonito que fuera mi Pues familia, sí. porque va a ser como especial, más que todo, creo que va a ser como cantando, no creo que haya, o sea, sí oración, Ay, no, pero yo creo cantan que va a ser tan mucha lindo. adoración. Sí, De verdad Sí, cantan se muy siente la lindo. presencia de Sí, Dios, es muy bonito. es bien bonito que está. Sí. Entonces ahora ya sé, que todos los Ay, miércoles sí, mi bella, hasta el verano. perdóname, yo dije, no, yo creo que van, ay, qué pena, qué pena. no, no, Y no. fue ese día, no, fue el otro, fue otro día cuando yo tenía el entrenamiento del niño también, que yo a veces no estoy porque digo, o sea, yo me siento mal de pronto como al invitar y yo no estar, porque a veces uno tiene alguna cosa, pero yo trato de sí estar los miércoles porque me parece importante. Sí. Sí, me gusta harto ya. Y fuimos con el niño, ¿viste que fuimos con el niño? ¿Cuál? Con mi hijo. Oh, Ese con día su hijo, estaba, sí, sí, sí. Bueno, y que mis amores, ya para terminar aquí lo de Samuel, entonces la historia para que después la puedan leer en el primer libro de Samuel, entonces ahí está la historia cuando después ya no había más personas para ungir, ya estaban todos los hijos aparentemente del papá de Samuel y cuando apenas él dice, pero aquí no está el que Dios quiere. ¿Tienes más hijos? Ay, sí tengo uno, pero es el menor, como el más pues como era tan jovencito, yo creo que no lo tenían en cuenta porque los hombres de guerra, los que ayudaban, los que profetizaban en el ejército de Saúl, pues eran los otros, los grandes. Y el otro pequeñito apenas estaba ahí cuidando las ovejitas, ¿no? Lo tenían ahí como subestimado, pero no se imaginaban que cuando estaba cuidando las ovejitas David, se estaba enfrentando a lobos, a osos, a animales que podían atacar las ovejitas. Y de ahí se volvió también pues guerrero David. Y cuando llega David y todo, pues ahí ya se dieron cuenta que sí. Y lo invitaron a la mesa porque como que lo iban a comer todos y no le iban a dar por David. Y dijeron, si él no viene, no podemos sentarnos a la mesa. Y cuando llegó, entonces antes de sentarnos a la mesa, él ungió a David. Y claro, pasaron cosas que no se esperaba. Digamos, David siempre es un proceso. Ahora que tú dices lo de la visión, tú te ves con el micrófono, pero pueda que no sea mañana. Pero tú estás trabajando en eso. Y tú tienes esa fe, esa confianza de que Dios tiene un propósito en tu vida y que se va a cumplir. Entonces uno sigue caminando en fe y a veces pasan cosas que uno no entiende. Por ejemplo, cuando yo no decía, no, yo no quiero vivir en este país. O sea, yo de pronto vacaciones sí, pero yo vivir en Estados Unidos no. En mi mente no estaba, pero en los planes de Dios sí, Dios tenía un propósito. Entonces pues ahí la vida y Dios nos va ayudando, nos va sesgando y nos va dejando en donde tenemos que estar. Sí, como, ¿sabes? Así como si me vi como agarrando el micrófono y como que la gente llegaba como pidiendo un milagro, así como, no sé, así. Buscando a Dios. Sí, como de pronto pastores, ¿no? Puede ser. Como pastor. Profetas, ¿no? Bueno, oremos y luego seguimos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias Dios por esta serie que has puesto en mi corazón de los profetas para que vayamos aprendiendo cada carácter de cada profeta, Señor Jesús. Hoy con Samuel aprendimos de que debemos ser obedientes a tu voz, que hay veces hay cosas que no nos pueden gustar en nuestra vida diaria, Señor Jesús, que chocan contra nuestra naturaleza, pero sabemos que si tú estás en la situación, las cosas van a obrar para bien, Señor Jesús. En tus manos encomendamos nuestras vidas, Padre Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas guiándonos, Señor Jesús. ¿Qué es lo que tú quieres para nuestras vidas? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué tenemos que hacer, Espíritu Santo, en nuestro diario vivir para poder ir acercándonos cada vez más a nuestro propósito, al propósito que tú tienes preparado para nuestras vidas? Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que si tú nos pusiste con una pareja o tú nos diste unos hijos, es porque eran los que necesitábamos tener en nuestras vidas. Y yo te pido que tú trabajes en los corazones de ellos también, que tú seas dándoles discernimiento y sabiduría y que tu amor se vea reflejado para ellos a través de nosotras, Señor Jesús. Permite que nosotras seamos luz en medio de las tinieblas. Permite, Señor, que nosotras podamos llevar una palabra de bendición en nuestra casa. Que podamos, Señor Jesús, abrazar a nuestra familia con sinceridad y con tu puro amor, Señor Jesús. Gracias porque tú estás aquí, Espíritu Santo. En tus manos dejamos nuestros propósitos, dejamos nuestra vida, Señor Jesús.
Dejamos los ministerios, los dones que tú nos has dado, Señor Jesús, te pedimos que nos fortalezcas, que nos ayudes a desarrollar esos dones, Señor Jesús, y que tú siempre seas guiándonos. Gracias por tu palabra y por la enseñanza de hoy. Te amamos mucho, glorificamos tu santo nombre. Señor, te pido que tú bendigas a nuestros pastores, a los líderes de la iglesia, Señor Jesús, que tú seas cubriéndolos con tu sangre preciosa. Sabemos que ser líder no es fácil, pero que tú estás con nosotros. Te